Hey, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bien, como vieron en el título del video, hoy les voy a explicar qué tipo de instrumentos o equipamiento para calistenia hay, cuáles son los que yo he adquirido con el tiempo y que he tenido la oportunidad de probar, y bajo mi experiencia, cuáles les recomendaría invertir primero y cuáles dejaría para el final o para cuando tengamos un nivel más avanzado. Bien, entonces sin más, vamos con el video del día de hoy y espero que les sirva mucho. Si les sirve, dejen su like, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos que voy a estar subiendo. Ánimo. Entonces, gente, primero que nada, tenemos que saber que si no estamos entrenando calistenia en este momento porque nos falta material, tenemos que entender que ya lo estamos haciendo mal, porque para entrenar calistenia no necesitamos ningún tipo de material. Puedes empezar a entrenar calistenia completamente sin equipo, sin necesidad de tener nada. Entonces, que eso no sea un impedimento para decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a entrenar hasta que ya tenga esto o esto. Y tienen mi ejemplo. Yo inicié a entrenar calistenia sin nada de equipo. Además que no podía hacer al principio ni siquiera una dominada ni fondos en paralelas. Para lo único que tenía algo de fuerza era para hacerme unas cuantas repeticiones de flexiones, y así fue como inicié. Realmente tienes que ser objetivo y evaluar tu punto de partida y decir, ¿sabes qué? Pues ni siquiera tengo la fuerza necesaria para todavía hacer otro tipo de ejercicios. Mejor voy a trabajar con lo que sí puedo hacer. Cuando ya tengas un nivel más elevado, ahora sí vas a intentar hacer otro tipo de ejercicios que van a requerir otro tipo de equipamiento, ¿verdad? Y aquí entra un punto muy importante, que son los parques de calistenia. Ahora bien, ¿por qué te digo esto? Porque si tú tienes al alcance un parque de calistenia al que puedas ir 2, 3 días a la semana, eso ya te facilita mucho más las cosas. Por ejemplo, en mi ciudad no hay parques de calistenia. Si acaso lo que llega a ver es en los parques para niños un pasamanos, y eso es todo. Entonces, tener a la mano un parque de calistenia te va a permitir tener un lugar más adecuado para poder ir a entrenar. Y no solo eso, que ya no tienes que conseguir tus paralelas, no tienes que conseguir tu barra para hacer dominadas. Y bueno, las flexiones las puedes hacer en cualquier lado, ¿verdad? Pero las barras para hacer dominadas o para hacer fondos no es tan sencillo, ¿verdad? Sustituirlas. Entonces, tener este tipo de material, una barra para hacer dominadas, unas paralelas para hacer fondos, a pesar de que todavía no podamos hacer el ejercicio concretamente, nos va a permitir poder empezar a trabajar en las progresiones más básicas de estos ejercicios, para ahora sí, posteriormente, poder hacer nuestras primeras repeticiones de estos ejercicios que se conocen como los básicos de calistenia. Ahora bien, si tú dices, ¿sabes qué? A mí me pasa como a ti y no tengo parques de calistenia en mi ciudad, o dices, ¿sabes qué? A mí me queda muy retirado y no puedo ir 2, 3 veces a la semana. Ahí es donde entra tener que conseguir por nuestra propia cuenta nuestro propio material. Principalmente lo que tendrías que conseguir serían una barra para hacer dominadas, unas paralelas para poder trabajar los fondos en paralelas, y si acaso unas mini paralelas, porque pueden servir para más adelante. También existen otro tipo de materiales que se pueden considerar más bien como accesorios, pero que también pueden ser muy útiles. Por ejemplo, el magnesio. Esto es un pedacito de magnesio, ¿verdad? Esto sirve para ponérselo aquí en las manos y poder tener un mejor agarre a la hora de hacer dominadas, fondos, realmente cualquier ejercicio que requiera agarrarnos bien, sostenernos bien y que no se nos esté resbalando la mano, que no se nos esté sudando, etc. Otro tipo de material que también se puede considerar como un accesorio son las ligas, las bandas de resistencia. Si ven, estas bandas de resistencia pueden llegar a ser muy útiles porque nos permite primero calentar bien nuestras articulaciones, que si entrenamos calistenia tenemos que calentar bien, porque a futuro el no calentar correctamente nos puede llevar a lesiones, a dolores, incomodidades, cosas que realmente no queremos tener ni experimentar, porque solamente nos van a detener nuestro avance. Otros usos que le podemos dar a las bandas de resistencia también pueden ser ayudarnos en ejercicios. Por ejemplo, podemos utilizar una banda de resistencia. Esta es delgadita, pero existen bandas de resistencia más gruesas
que nos permite aligerar nuestro cuerpo a la hora de hacer cierto movimiento o cierto ejercicio. Si tú haces, por ejemplo, 3 dominadas, ese número aumente y así puedas generar más estímulo al músculo, lo que posteriormente te va a dar más fuerza y vas a poder quitar la banda de resistencia, pero mantener tus repeticiones. Otro tipo de equipamiento de calistenia que también se pueden considerar accesorios son, por ejemplo, los cinturones de lastre. Cuando ya llegas a tener un nivel más avanzado en calistenia y ya los ejercicios básicos de la calistenia se vuelven fáciles, lo que puedes hacer es agarrar un cinturón de lastre y empezar a lastrar esos mismos ejercicios, esos mismos patrones de movimiento, para que sean más difíciles. Y así tu progreso no se detenga y puedas seguir generando estímulo, puedas seguir generando sobrecarga progresiva y seguir aumentando tu nivel. Otro accesorio que se suele ver mucho en los atletas de calistenia son las muñequeras. Que aquí quiero abrir un paréntesis para decir que hay que saber diferenciar bien, porque algunos atletas de calistenia realmente no llevan muñequeras. Lo que llevan son básicamente una muñequera de tela elástica que simplemente va a ayudar a mantener a una temperatura más elevada esa zona, esa articulación, para que a la hora de empezar a entrenar no estemos con la articulación tan fría, ¿verdad? Pero eso fácilmente se puede sustituir con un buen calentamiento de muñecas. Ahora bien, hablando concretamente de las muñequeras, las que sí nos otorgan un tipo de resistencia en la articulación, estas muñequeras nos van a ayudar para que cuando empecemos a hacer ejercicios más complicados como variantes de las flexiones normales, cuando empecemos a trabajar nuestros fondos en paralelas, nuestro pino por ejemplo, todo este tipo de ejercicios en el que se ve involucrado la flexión de muñeca y en los que después de trabajarlos mucho tiempo pueden llegar a generar molestias, estas muñequeras justamente nos van a ayudar para que nuestra articulación tenga un poco más de resistencia, estén un poco más protegidas ante estos ejercicios, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que siempre tengamos que utilizar nuestras muñequeras cuando vayamos a trabajar estos tipos de ejercicios o cuando estemos aumentando nuestro nivel, porque también necesitamos generar nuestras propias adaptaciones de nuestro cuerpo. Nuestra articulación se tiene que ir volviendo más fuerte, más resistente. Otro accesorio que también solemos ver en los parques de calistenia o atletas de calistenia utilizando son las anillas de calistenia. Estas, a decir verdad, son mis favoritas. ¿Por qué? Porque una ventaja de las anillas es que se puede ajustar la altura. Entonces, las anillas nos pueden permitir hacer tanto dominadas como fondos e inclusive poniéndolas hasta abajo podemos utilizarlas para hacer flexiones. Ahora bien, aquí hay un pero. ¿Cuál es? El rollo con las anillas y por el cual todavía no lo recomiendo comprar si son muy principiantes es que las anillas requieren de mucha estabilidad porque como se instalan colgándolas tenemos justamente esos beneficios de que se pueden ajustar y mover, entonces nos permite trabajar tanto las dominadas, flexiones y fondos como otros tipos de ejercicios, pero también al moverse justamente pues son muy inestables. Entonces, si todavía eres muy principiante y no tienes la fuerza suficiente ni siquiera para hacer los ejercicios en lugares estables, pues se te va a complicar bastante más trasladarlo a las anillas. ¿Qué fue lo que me pasó a mí, por ejemplo? Yo me compré las anillas pensando, este equipo me permite hacer dominadas, fondos, lagartijas, otros ejercicios. Son muy fáciles de llevarse a otros lados para instalarlas en cualquier lado. Dije, me las voy a comprar, ¿verdad? Además que no son muy caras. A mí estas anillas me costaron aproximadamente unos 35, 40 dólares. Pesos mexicanos son como entre 700 y 800 pesos. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando llegaron y las probé, noté que no podía hacer realmente los ejercicios en ellas. Ni siquiera me pude poner en la posición inicial para hacer fondos, porque eran muy inestables. Los brazos se me movían todos y no podía hacer el ejercicio. Lo que quiero darte a entender con este ejemplo es que sí, no cuestan tanto y los beneficios son muchos, pero si todavía eres muy principiante y no tienes la fuerza necesaria para hacer los ejercicios en lugares estables, pues se te va a dificultar bastante
trasladarlo a las anillas. Entonces esto es algo que tienes que considerar. Y bien gente, estos fueron algunos de los accesorios y equipamiento de calistenia que más se utilizan. También existen algunos otros accesorios como por ejemplo la cinta para encintar la barra para tener un mejor agarre. También existen barras para ser dominadas pero bajas, que es para hacer otro tipo de ejercicios. Pero de lo que hablé principalmente es de los accesorios que más se llegan a utilizar o ver principalmente en la calistenia o atletas de calistenia utilizándolos. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? ¿Qué equipo yo empezaría a conseguir si fuera empezando otra vez desde cero en calistenia? Primero que nada, la barra de dominadas. ¿Por qué? Porque aunque todavía no podamos hacer nuestras primeras dominadas como tal, lo que sí podemos hacer es progresiones antes de la dominada para posteriormente poder hacer nuestra primer dominada, ¿verdad? Como por ejemplo, tan solo quedarnos colgando de la barra. Pero ¿cómo vamos a practicar esos ejercicios si no contamos con una barra? Como segunda adquisición en la que yo te recomendaría invertir serían las barras de paralelas para hacer fondos. Porque si bien con las flexiones se puede llegar a ganar mucha fuerza y con todas sus variantes se puede seguir aumentando la dificultad. Ya llega un punto en el que tienes que variar mucho o tienes que hacer mucho número de repeticiones para aumentar la dificultad. Entonces, unas paralelas nos van a permitir poder ir al siguiente nivel en cuanto a empuje dentro de la calistenia. Igual que con la barra de dominadas, si todavía no puedes hacer fondos, tienes progresiones antes de los fondos para que puedas empezar a trabajar esa musculatura involucrada en el movimiento y posteriormente puedas hacer tus primeros fondos en paralelas. Como tercer cosa en la que te recomendaría invertir, y esto no es un equipamiento como tal, sino más bien un accesorio, es en el magnesio. Tener magnesio es una ventaja muy grande porque te permite tener siempre un buen agarre en los ejercicios que estés practicando, y realmente en la calistenia es fundamental tener un muy buen agarre. Entonces te recomiendo invertir en el magnesio, además que no es muy caro tampoco. Y bueno, ya de una vez ahí junto con el magnesio, si puedes invertir en unas ligas de resistencia, también van a ser de mucha ayuda. Como ya te expliqué, sirven para facilitar los ejercicios, para calentar sobre todo. Realmente te van a ayudar mucho y te van a facilitar mucho tu progreso. Entonces si puedes invertir, hacer el gasto, hazlo. El siguiente equipamiento que te recomendaría comprar serían unas mini paralelas. En las mini paralelas ya podemos empezar a trabajar movimientos como lo pueden ser la L-sit, el pino o parada de manos. No quiere decir que estos movimientos no los podamos practicar sin ellas, pero las mini paralelas nos van a ofrecer una pequeña altura y sobre todo nos van a permitir tener un mejor agarre a la hora de hacer estos movimientos, lo que va a facilitar su ejecución. Entonces sí te recomendaría invertir en unas mini paralelas. Claro está cuando ya tengas una buena base de fuerza y ya empieces a trabajar este tipo de movimientos. Entonces nada gente, esa sería principalmente mi recomendación para ir adquiriendo nuestros primeros equipamientos y accesorios de calistenia, ¿verdad? Obviamente hay otros tipos de accesorios, pero estos fueron algunos de los que yo he tenido la oportunidad de probar. Y este sería el orden en el que yo iría comprando mis primeras cosas si volviera a empezar a entrenar calistenia otra vez. Las anillas, el cinturón de lastre ya lo dejaría más para después que ya tenga mucho más nivel. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? Yo no tengo tanto para invertir, pues a lo mejor sí te recomendaría invertir en las anillas primero, porque como te dije antes, son muy versátiles, pero bueno, te enfrentas al factor de la inestabilidad, como ya te comenté. Y también, gente, como recomendación, les quiero decir que no hace falta comenzar con todo el equipo de una vez, ni con el mejor equipo. Realmente hay que tratar de ir consiguiendo lo que está a nuestro alcance y poco a poco ir sumando, ir sumando. Y tampoco hace falta comenzar a comprar de una vez los mejores equipos, ¿verdad? Hay barras de dominadas que cuestan poco dinero y que realmente cumplen su función. Pero seguro que también ha de haber algún video en YouTube que te dice cómo hacerte tus propias paralelas. Y si no, inclusive puedes agarrarte dos sillas de tu comedor que estén más o menos a la misma altura y puedes ahí empezar a practicar tus primeros fondos también.
Las lagartijas pues no necesitas más que el puro suelo y todas sus variantes. Entonces realmente, gente, no se concentren en tener todas las cosas, todo el equipamiento, porque no hace falta. Lo que importa es que tengas la intención de entrenar, de ir progresando, de avanzar con lo que tengas y poco a poco ir sumando. Eso es lo que realmente va a marcar la diferencia entre que avances o no avances. Hay que ser realistas y objetivos y entender que si no estamos haciendo hoy mismo las cosas, ¿por qué eso va a cambiar cuando ya tengamos lo que creemos que estamos esperando para comenzar? Entonces, si te gusta esto de la calistenia, no te desesperes, dale, ve consiguiendo tus cosas de a poco, ve aumentando tu nivel de a poco, dale tiempo a esto, que las cosas no funcionan de un día para otro y también los resultados no llegan mágicamente, y si no te rindes y le echas ganas y esfuerzo, te aseguro que en el futuro vas a lograr tener todo el equipo que quieras, y no solo eso, sino también un gran nivel en esta disciplina. Sin más, gente, yo me despido sin antes decirte que si te gustó este video, recuerda darle like y suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de los próximos videos y puedas seguir viendo lo que compartiré próximamente. Ánimo, gente, denle, entrenen duro. Esto se trata de ir de poco a poco. No se desesperen. Ánimo, saludos.